En el siguiente módulo nos ocuparemos de los aspectos bioecológicos necesarios no solo para la identificación de las especies de importancia agrícola, sino también para su manejo. ¿Qué datos nos ayudan o nos pueden ayudar, además de los morfológicos, para realizar una correcta identificación a campo? Algunos de ellos son el momento de aparición de estas especies relacionados con el estado fenológico del cultivo, su localización en la planta, los órganos de los cuales se alimenta, cuáles son sus hábitos alimenticios, si son cortadoras, barrenadoras, minadoras, defoliadoras o carpófagas. También pueden colaborar en este proceso la presencia de habitáculos que en algunas ocasiones las larvas construyen para refugiarse o alimentarse. Además, las posiciones en las cuales estas larvas se alimentan, sus reacciones al ser perturbadas y sus reacciones ante la luz u oscuridad también pueden colaborar en este proceso de identificación. Comenzaremos con las especies de hábitos barrenadores o enruladores o minadores de esta región. La primera especie que abordaremos es Epinotea porema, llamado también el pequeño barrenador de los brotes. Estos microlepidópteros americanos se caracterizan por poseer adultos con un marcado dimorfismo sexual. Además, son oligofitófagos, prefiriendo a las fagáceas. Sus adultos realizan vuelos cortos y bajos sobre la vegetación, permaneciendo refugiados entre las hojas superiores la mayor parte del día. Sus larvas, además de poseer todas las características de un tortrícido, se caracterizan por tener un cuerpo con un extremo caudal más delgado que el cefálico. Son de color amarillo cremoso o miel. Su cabeza es castaña clara, con bandas oscuras desde la junta o borde pogenal al área ocelar. Las setas son de mediana longitud y sus crochets se ordenan en círculos completos, biordinales y uniseriales. Pueden atacar las plantas tanto en estado vegetativo como reproductivo. Su presencia es detectada por los cartuchos que pueden formar con brotes, flores y frutos. Una característica de esta especie es que generalmente dañan varias plantas de una misma hilera o hileras contiguas, formando manchones en los cuales observamos cartuchos frescos o marchitos, o grupos de vainas o grupos de flores unidos por seda. Generalmente las larvas permanecen refugiadas dentro de estos cartuchos. En sus últimos estadios larvales, además de formar los cartuchos, pueden o tienen la capacidad de barrenar tanto tallos y pecíolos como brotes florales y vainas, impidiendo en los primeros la formación de vainas y en el segundo caso consumiendo semillas verdes y en formación. También se ha observado que períodos prolongados de altas temperaturas y bajas precipitaciones favorecen el desarrollo de las larvas y perjudican al de las plantas. En esta región pasan el invierno como larvas invernantes, no descartando la posibilidad que en inviernos muy rigurosos lo hagan como pupa. La importancia de esta especie en las diferentes regiones del país ha ido modificándose o ha ido cambiando tanto en su distribución como abundancia debido al tipo de manejo, las variedades utilizadas, específicamente hablando de soja, y los cambios experimentados en cada región en sus paisajes. El Asmopalpus lignocellus, al igual que Pinotea porema, es otra especie que ha sufrido cambios tanto en su patrón de distribución como en su densidad a lo largo de toda Argentina en estas últimas décadas. Sus ataques están asociados o relacionados con temperaturas elevadas y baja humedad del suelo.
En la región central de Córdoba ha sido observada en soja y en maíz, pero posee otros hospederos, tanto cultivos como malezas, que utilizan para sobrevivir. Esta especie ataca a plantas pequeñas. En general, colocan los huevos en el cuello de la plántula, y a esa altura ingresa la larva. Desde allí comienza a barrenar la planta hacia arriba, realizando galerías. Junto a ese orificio generalmente tejen un capullo o bolsa con tela, excremento y partículas de tierra, que utilizan para refugiarse cuando no se alimentan, o sea, generalmente de día. La bolsa también es utilizada para empupar. En línea general, el síntoma de la presencia de esta especie es la presencia de una, dos o tres plantas, o a veces más, marchitas, una seguida a la otra. En algunos casos pueden atacar a plantas más grandes, pero no generan su muerte, sí el vuelco con el tiempo. En gramíneas como maíz también realizan el mismo daño que en soja, y en caña de azúcar afectan el periodo de brotación. Sus larvas poseen todas las características de las larvas de la superfamilia Pyraloidea, familia Pyralidae. A esto le sumamos que el cuerpo generalmente es rosado, con líneas longitudinales blancas discontinuas y bandas transversales bastante llamativas de color castaño rojizo o borrabino. A esto se agrega una cabeza y un escudo protoráxico castaño oscuro a negro. Recordemos que las mismas permanecen durante el día en las bolsas y salen de ellas durante la noche para poder alimentarse. Si son extraídas o forzadas a salir de las mismas, se observa que se mueven convulsivamente y su desplazamiento es muy rápido. Diatria sacaralis, también llamada barrenador de la caña de maíz, se caracteriza por ser una especie americana y tener una predilección por las gramíneas. En el caso de maíz, esta especie puede atacar en cualquier estado fenológico del cultivo. Cuando las plantas son pequeñas, pueden llegar a matarlas, y su síntoma o el síntoma que se puede observar es la presencia de hileras de orificios cuando las hojas se van desenvainando. En general, la población va aumentando desde la primavera hasta finales del verano. No solo se incrementa con el aumento de la temperatura y la humedad, sino desde la siembra a la cosecha del cultivo y desde el inicio de la campaña hasta el final de la misma. Cuando las plantas de maíz tienen mayor tamaño, en general barrenan los tallos e inclusive pueden barrenar la inserción de las mazorcas. Sus adultos son de actividad nocturna. En general, cuando están en reposo, pliegan las alas como techo a dos aguas, y poseen alas de colores pajizos. Además, poseen palpos labiales muy largos y extendidos hacia adelante. Las hembras son más grandes que los machos. Debido a que son atraídos por las luces artificiales, es muy fácil su captura con trampas de luz. Esto permite establecer sistemas de alarma para esta especie basada en la captura de adultos y muestreo paralelo de sus oviposturas a campo. Los adultos oviponen en masas de 10 a 50 huevos. Los mismos son depositados en forma escalonada o de manera imbrincada, como las escamas de un pez. Generalmente son colocados cerca de las nervaduras principales de las hojas y generalmente en la región media de la planta, tanto en el haz como en el envés de las hojas. Los huevos recién depositados son blanquecinos o transparentes.
Con el correr de los días se van tornando amarillentos y posteriormente de color naranja previo a la eclosión. Cuando los mismos son parasitados, adquieren una coloración oscura. Las larvas pueden pasar por un número variable de estadios, pero el valor estándar es de 5 y requieren, en línea general, de 25 a 30 días para su desarrollo. Tanto larvas como pupas no pueden ser observadas a simple vista porque se desarrollan dentro de los tallos. En general, pasan o transcurren el invierno en los tocones a nivel del cuello por debajo del mismo como larvas invernantes. En general, la duración de cada generación está estrechamente relacionada con la temperatura y las lluvias de cada época del año. En la región central del país se observan de 3 a 4 generaciones, pudiendo aumentar el número de las mismas en la región norte del país. Las larvas poseen un cuerpo blanco, blanco amarillento a castaño claro. En general no poseen patrones de líneas y bandas. Presentan una cabeza, escudo protorácico y pináculas que varían desde castaño claro a oscuro. Las formas invernantes, en general, poseen cabeza y escudo protorácico castaño solamente, mientras que las formas de verano, además de la cabeza y el escudo protorácico, también presentan o poseen pináculas castañas. Ahora comenzaremos con las especies de hábito cortador. Tanto sus adultos como sus larvas se caracterizan por tener coloración oscura y cuerpos robustos. Las larvas son gruesas y oscuras, como dijimos anteriormente, poseen una cabeza tipo cortadora y en los últimos estadios larvales se alimentan cortando las plántulas a nivel del suelo, comportamiento que le da el nombre a este grupo. En línea general, la mayoría de las especies poseen una banda dorsal más clara que el resto del cuerpo, pudiendo no ocurrir esto en especies como Peridroma saucia. A partir del quinto estadio larval pueden presentar comportamiento caníbal, lo que dificulta muchas veces las crías masivas. Son de hábito nocturno, alimentándose de noche casi exclusivamente y de día permanecen en túneles levemente enterrados al pie o cerca de las plantas huéspedes o bajo hojas. Para empupar, construyen un habitáculo llamado celda o cámara pupal, donde transcurren el periodo de prepupa y el de pupa. La duración del periodo de pupa depende de la especie con la que estemos trabajando. En especies como Agrotis robusta, Feltia gipetina, que poseen una generación al año, en la región central de Argentina, el periodo de pupa es muy largo, mientras que en especies como Agrotis y, Peridroma sauce y Feltia deprivata, que poseen de 2 a 3 generaciones en la región central, el periodo de pupa se acorta. Cuando se observan plantas pequeñas o plántulas cortadas al nivel del suelo, nos da un indicio de la presencia de estas especies. Es importante destacar al momento de manejar a estas especies que ellas se encuentran en los lotes antes de la implantación de los cultivos primaverales. Por esta razón es necesario monitorear previo a la siembra. Cuando el cultivo emerge, las larvas están completamente desarrolladas y en sus últimos estadios larvales con una alta capacidad de ingesta. Dependiendo de la especie y de la región en la que estemos trabajando, se recomienda realizar los monitoreos en 3 o 4 momentos diferentes. Con trampa de luz se recomienda realizar los monitoreos en otoño,
para especies de una generación y primavera y otoño para especies de 2 generaciones o más. Y las larvas pueden ser muestreadas en presiembra y en posemergencia. En el primer caso se pueden utilizar cebos. Pueden ser observadas las malezas y las plantas guachas durante el invierno. Comenzaremos con Agrotis robusta, también llamada vulgarmente gusano áspero. Esta especie se encuentra en Sudamérica y es altamente polífaga. En la región central de Córdoba es encontrada con mayor frecuencia alimentándose de alfalfa, soja y maíz, pero el número de hospederos puede llegar a ser muy alto. Los mayores ataques realizados por Agrotis robusta son realizados entre septiembre y noviembre sobre girasol y maíz. Por mucho tiempo fue confundida con Agrotis maléfida, pero cabe aclarar que esta especie no es plaga de ningún cultivo en América del Sur. Su ciclo puede durar entre 100 y 230 días. Poseen una generación al año con una diapausa estival muy marcada. Sus adultos son capturados en la trampa durante el otoño, como habíamos dicho anteriormente. Los mismos oviponen generalmente en las malezas y transcurren el invierno en el estado de larva, llegando a sus últimos estadios en primavera. Recordemos que hasta el cuarto estadio larval se alimentan de hojas, principalmente de malezas. Luego se empiezan a comportar como verdaderas cortadoras. Si bien los mayores ataques son realizados en maíces y girasol recién implantados, podemos decir que esta es la especie más abundante en el cultivo de alfalfa en la región pampeana de Argentina. Las larvas de esta especie poseen una cabeza oscura, a veces casi negra, exceptuando la frente, que suele ser castaño amarillento con una mancha en la zona central. Si bien el tegumento puede ser o tener un aspecto lustroso a simple vista, al tacto suele ser áspero. El mismo está cubierto por gránulos pequeños del mismo tamaño, apenas convexos o planos. Poseen, como en la mayoría de las cortadoras, una banda dorsal más clara que el resto del cuerpo. Además, las pináculas suelen ser pequeñas y poco notorias. La de 2 es apenas más grande que la de 1. Agrotis Y, también llamada oruga grasienta, se caracteriza por ser cosmopolita. Además de ello, es altamente polífaga. En la región central de Córdoba puede ser encontrada alimentándose tanto de cultivos extensivos como intensivos. En Argentina puede tener hasta 3 generaciones anuales. La primera es la típica de las cortadoras, o sea, los adultos en otoño ponen huevo y sus larvas se van desarrollando lentamente durante todo el invierno y en primavera se encuentran en la etapa de mayor desarrollo de sus larvas, atacando principalmente a cultivos extensivos. A diferencia de las especies que tienen una sola generación anual y que en verano entrarían en diapausa estival, esta se desarrolla dando 2 generaciones más durante todo el verano. En esa etapa se pueden alimentar tanto de cultivos extensivos como intensivos. Sus larvas poseen una cabeza castaña oscura y rugosa. Suelen tener un suave reticulado en su parte posterior. El tegumento tiene un aspecto grasoso. Eso se debe a que posee gránulos grandes y convexos que alternan con otros más pequeños. La alternancia de gránulos grandes y pequeños hace que sean suaves al tacto. Su banda dorsal no es tan clara y notoria como la de la especie anterior. Posee pináculas D1, D2, subdorsal 1, L1 y L2 más oscuras.
y la D2 posee de 2 a 3 veces el tamaño de la D1. Peridroma saucia, también llamado gusano variado, tiene una distribución casi cosmopolita. Además, es altamente polífaga. En la región central del país, además de mostrar una gran plasticidad en cuanto a su preferencia alimentaria, en los cultivos extensivos como moa, alfalfa y en intensivos como lechuga, acelga, repollo y papa, fueron observadas comportándose como defoliadoras, solo en soja como cortadoras. Una generación puede durar entre 40 a 70 días y presentan hasta 3 generaciones anuales. Si bien se alimenta como la mayoría de las cortadoras de noche, esta especie también ha sido observada alimentándose a plena luz del día y defoliando. Las larvas de Peridroma saucia se caracterizan por poseer un color que varía de gris claro hasta gris muy oscuro, sin bandas dorsales claras como en las anteriores especies. Su cabeza es castaña amarillenta con un reticulado y bandas submedianas de color oscuro. Las bandas están unidas por una banda horizontal ubicada sobre la frente, formando una H característica de esta especie. El tegumento es liso y poseen una línea medio dorsal interrumpida por al menos 4 manchas circulares de color amarillentas, ubicadas al menos desde T3 a A3. Además de las características nombradas, también podemos encontrar una banda subespiracular de color amarillo o anaranjado y una mancha sobre el segmento A8 más oscura, pudiendo ser observada en algunos ejemplares y en otros no. Feltia deprivata, también llamado gusano cortador de la papa, puede ser encontrado en la región sur de Sudamérica. Es polífago. Los daños son producidos principalmente en primavera e inicios de verano. Atacan a almácigos o plántulas de tomate y lechuga. Sin embargo, es común encontrar las larvas de esta especie durante el invierno en lotes de cultivos extensivos, en general asociadas a maleza. Feltia deprivata fue conocida por mucho tiempo y en muchos trabajos como Eusoa bilitura, pero este último nombre corresponde a una especie diferente que no es plaga de ninguno de estos cultivos. En Argentina, el daño producido por estas larvas es de importancia económica por la pérdida que producen en cultivos de tomate, papa y lechuga en la región cuyana y en alfalfa en La Pampa, Buenos Aires y Córdoba. En los primeros estadios se alimenta de hojas verdes y tiene actividad diurna, mientras que a partir del cuarto estadio cambia sus hábitos y se vuelve fundamentalmente nocturna y aumenta enormemente su voracidad, pudiendo perforar frutos, atacar raíces e inclusive tubérculos. Su ciclo puede durar de 60 a 90 días aproximadamente y presenta 3 generaciones en la región central de Argentina con la aparición de adultos desde octubre hasta mayo inclusive. Sus larvas poseen una cabeza castaña amarillenta con reticulado levemente marcado. El tegumento está cubierto de diminutas espinas. Posee una línea dorsal oscura y un cuerpo con una banda dorsal castaño clara interrumpida en cada segmento por sombras oscuras diagonales que forman como puntas de flecha con las puntas dirigidas hacia la cabeza. Feltia gipetina, también llamado gusano cortador pardo, es una especie restringida a América del Sur. Se caracteriza por ser muy activa y agresiva. Esta especie puede atacar a alfalfa, soja, maíz, girasol, tomate, pimiento, papa.
Y entre diversas malezas encontramos a llantén, diente de león y capiquí. Generalmente, como todas las cortadoras, las larvas se encuentran a nivel del suelo y realizan los cortes de las plántulas a ese nivel. En algunas ocasiones pueden arrastrar las plántulas e introducirlas levemente en el suelo. Sus daños comienzan en forma de manchones que a veces pueden generalizarse. Sus ataques más severos son o se producen en primavera. Poseen, al igual que Agrotis robusta, una generación al año y pasan el verano en diapausa estival. Sus larvas poseen una cabeza castaña amarillenta con un reticulado y bandas submediales de color negro. Poseen el tegumento cubierto por tubérculos pequeños intercalados con otros más pequeños aún, solo visibles con una lupa de mano y un aumento de 20 por. También poseen una banda dorsal levemente más clara que el resto del cuerpo. La banda dorsal está limitada a ambos lados por una línea clara que se encuentra interrumpida en cada segmento por una sombra oscura.